verso 13. San Mateo 9, verso 13. Sí. Ahí está. ¿Es un solo versículo? Sí, un solo versículo. 9:13. 9, 13. Ahí está. En el nombre de Jesús. ¿Empieza a leerla? Sí, sí. Bueno, vamos a leerla en la primera del Señor Jesús. Dice así su palabra. Y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, por lo que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿No? Y lo que me administraba la palabra me decía, esto lo leo lo que estoy escribiendo porque cuando la administra empieza a leer. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos, que nos dio el Señor, ¿no? La misericordia es también sentimiento de una pena o compasión por los que sufren, ¿no? Porque si no tenemos sentimiento, no tenemos esta misericordia por aquel necesitado, ¿no? Como puede ser el trabajo, puede ser que está necesitado porque está enfermo, necesita que uno lo ore, que nos juntemos los hermanos a orar, o pedir oración en la iglesia, ¿no? Esa es la misericordia que nos tiene que conmover al cristiano, ¿no? Como cristiano, porque si no, si Dios, Jesucristo, también no tendría misericordia de nosotros, no seríamos salvos tampoco. No estaríamos falta de perdón, no tendríamos perdón, ¿no? Y esto es lo que seguí escribiendo yo, que dice, si confesaremos con nuestra boca, si confesaremos vuestros pecados, Él es fiel, dice, y justo para perdonarnos, ¿no? Y nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Y después Juan era 1:9, ¿no? Y dice así, dice, la misericordia de Dios hace posible salvación. No somos salvos por el sacrificio, sino por la obra que hacemos, sino por la gracia y fe en Jesucristo. Amén. Esto es lo que me daba a mí de estos versículos, ¿no? Vamos a contextualizar. Claro, también Dice, ¿no? Dice que ha venido a llamar a pecadores. Un poco la reunión de hoy era para saber qué era el arrepentimiento, ¿no? Que nos podamos volver a Dios. Y una de las bases fundamentales para empezar de nuevo era reconocer que somos pecadores, ¿no? Y saber que no somos salvos por obra, como decías vos, sino por la fe que tenemos en Jesucristo, por su gracia que nos da la fe para creer en Él, ¿no? Dice la palabra que el que no cree ya fue condenado, ¿no? Bueno, pero acá dice algo importante, que quiero rescatar, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es el fin que tiene todo, que creo que estamos buscando en predicar, ¿no? Que podamos ir a rescatar, como el pastor siempre dice, ¿no? Orar por aquellas personas, ir a buscar a aquellos que se están perdiendo, sabiendo que lo que tenemos que ir a buscar son personas. Jesús dijo, yo no vine a los sanos, porque el sano no necesita, no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Entonces ahí es donde nosotros debemos ir al rescate de esas personas, ¿no? Sabiendo que nosotros hemos conocido la verdad, ir en busca de estas personas, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Saber que tenemos que ir en busca de esas personas que están perdidas. No porque seamos santos, no porque nos creamos más, sino porque hemos venido al camino del Señor y hemos podido tener esta oportunidad de arrepentirnos. Pero el arrepentimiento también pasa, y creo que es importantísimo arrepentirnos para volver a empezar, ¿no? Para saber que no podemos hoy confesar con nuestra boca que amamos al Señor y mañana con nuestros hechos
quitar todo lo que dijimos, sino que haya un real arrepentimiento, ¿no? Jesús vino a salvar al pecador, a traerlo al arrepentimiento, a que él reconozca que se equivocó, ¿no? Y esto es uno de los mandatos del Señor, ¿no? Y hacer discípulos, ¿no? Hagan esto, hagan aquello, hagan esta señal, lo seguirán. Pero la gran comisión dice que tenemos que salir a buscar a esas almas que están perdidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Bajo la guía del Espíritu Santo, es decir, bueno, el Espíritu Santo convencerá, Él es quien convence al pecador, no nosotros. Nosotros sembramos semilla, semilla, semilla. Vamos con la buena noticia, vamos con el Evangelio, sembramos y después el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo es quien trae, pero nosotros tenemos esa gran comisión. Nosotros tenemos ese gran, no derecho, ¿cómo se diría? Esa gran responsabilidad, es decir, no podemos nosotros, con todo lo que Dios nos ha dado, guardarlo, sino que somos una luz y debemos ir a salvar, ir al rescate de las almas que están perdidas y predicar el arrepentimiento, y que se acerquen a Cristo, ¿no? Eso era un poco lo que quería plasmar. Me gusta y está bueno que todos de ahora en adelante podamos compartir ese pasaje, ese versículo, porque es necesario que nos desarrollemos, ya sea para dar un agradecimiento, para predicar en la calle, ¿no? Saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y uno de los puntos principales es que llevemos el Evangelio, ¿no? Todo lo que Dios nos da, nos rescató, llevarlo hacia donde Él quiere. ¿Algo más que quieras agregar a lo que hayas leído? Otra de las cosas buenas estuvo que buscó la palabra misericordia. Es que buscaste la definición de misericordia. Y qué tremendo lo que decía. La palabra misericordia significa tener compasión del otro e intentar ayudar a esa persona. Vivir lo que la otra persona vive, porque Jesús vivía lo que la otra persona vivió, padeció todo en la cruz y por eso puede entender a las demás personas. Claro, eso es la misericordia, yo voy a que nace en la persona cuando vos estás en Cristo, cuando vos reconociste a Cristo como tu Salvador. Vos tenés, creo que en cada cristiano está esa misericordia, porque si yo no tengo misericordia, voy a levantar ese borracho, que yo fui borracho, yo pasé por ese momento, y lo voy a hablar, le voy a hablar de la misericordia de Dios, que Él me sacó de esos lugares, ¿entendés? Porque vos para predicar también tenés que saber un poquito del versículo, porque no se puede predicar también con el testimonio de uno mismo, ¿entendés? Pero si vos no tenés misericordia, ¿cómo vas a levantar a ese? Al que está caído, si vos tampoco nunca pasaste por ahí. Pero a veces te lo hace sentir, la misericordia dentro de tuyo te lo hace sentir el Espíritu Santo cuando vos estás predicando a la persona. Porque te lo hace sentir, o si no el Espíritu Santo te acaricia. Yo digo te acaricia porque te hace sentir su presencia cuando vos estás hablando con uno que es inconverso al Espíritu Santo. Es como chocante, te hace sentir en la piel, te hace sentir la presencia del Espíritu Santo. Porque a mí me sucedió en el trabajo, en las calles, de sentir su presencia. El Espíritu Santo cuando uno está hablando, como que te hace sentir que Él está en todo momento, está con uno. Pero tener misericordia es una de las grandes, algo lindo que te da el Señor para tener contra aquel que sufre, con aquel que está en necesidad de trabajo, o que sufre de alguna enfermedad, aquel que sufre por problemas matrimoniales, porque el sufrimiento es en todo sentido, el sufrimiento del hombre. Y de diversa manera, pero sufre igual. Y no hace falta que esté enfermo para que sufra. No, puede estar deprimido, puede estar viviendo en la bebida y no está enfermo. No está enfermo, pero está deprimido. Está deprimido. Sí. Eso es lo único que tenía. ¿Ese? ¿Qué versículo te había tocado? San Lucas. Tenía San Lucas 15:7. 15:7, ¿no? Sí, San Lucas 15:7. Ahí va.
nombre de Jesús. Dice 15:7, San Lucas, dice la palabra del Señor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y muy bien planteaste, ya ayudaste un montón en lo que dijiste antes, pero también marqué más adelante la parábola del hijo pródigo. A lo último de todo, en el capítulo, en el versículo 32, dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Claro. Para arrepentirse, primero tenés que estar, ¿cómo se dice? Tenés que estar muerto, ¿no? O Hay que haberte golpeado. tenés que haberte golpeado, te tenías que haber perdido. Dice que el hijo pródigo se había ido de su casa y su padre lo había llamado, no, y volvió porque se arrepintió, porque sabía que no era lo bueno. O sea, ¿por qué te arrepentí? Porque vos estabas sabiendo que no es bueno eso. Lo que vos estabas haciendo o lo que estabas pasando, y por eso te arrepentiste. Te arrepentí por eso. ¿Qué decía acá? Por eso digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Como bien decía vos hace rato, no me acuerdo lo que dijiste. Que el que necesita de médico es porque está enfermo. Porque El que está sano no tiene necesidad de médico. Claro, entonces esto no tiene necesidad de cosas. Y Dios quiere que nosotros nos estemos arrepintiendo porque fuimos pecadores, eso es. Somos pecadores, ¿no? Necesitamos reconocer que fuimos pecadores para arrepentirnos. Si no reconocemos que estuvimos mal, no puede haber arrepentimiento. Primero hay que reconocer que sí estuvimos mal. Y bueno, y pedir perdón. Amén. Hay una cosita que yo quería rescatar. El Señor dice, yo he venido a buscar a Pecadores. no a justos. Claro, eso. Fíjate vos, que hay una palabra que dice, no es justo, no hay ninguno, No hay ninguno. solamente Cristo. Sí. ¿Entendés? Fíjate vos hasta dónde nosotros somos pecadores. Porque mientras vivamos en esta tierra, Todo el tiempo. estemos en esta casa, seguiremos siendo pecadores. Pero abogado tenemos. Una cosa es cuando no conocemos al Señor, estamos hundidos en el pecado, y otra cosa es cuando conocemos al Señor y por diversas cosas nos enojamos con un hermano, o nos enojamos con el pastor, o nos enojamos con aquello, y pateamos el gato, pateamos el perro, ¿viste? Porque amanecimos mal. Eso es otra cosa. Pero ¿sabe qué? El Señor ya nos rescató, Sí. el Señor ya nos selló. Se apagó. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando el Señor nos acepta, cuando nosotros aceptamos en el corazón, hay un abogado que nos representa. Claro, sí. Mientras no tengamos ese abogado, ¿viste? Estamos a la deriva. Pero más cuando el Señor nos llamó y le hemos aceptado, ¿no? Ya pasamos a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, vamos a seguir siendo pecadores. Porque justo no hay ninguno. Todos los días necesitamos arrepentirnos de algo. Sí. Que es necesario que cada fin del día lleguemos y digamos, papá, perdóname si te he fallado. Porque inconscientemente muchas veces metemos la pata, ¿no? Es necesario de cada día, porque no sabemos lo que puede pasar a la noche, mientras dormimos. Entonces es necesario que nos pongamos a cuenta con el Señor. Es Por importantísimo. eso arrepentirse es Arrepentirte antes de irnos a dormir. Decir, Señor, si te he Reconocer. fallado, conocer. Y quedar en paz con el Señor. También porque te arrepentiste, lo tenía Jesucristo, ¿no? En tu vida, que ya sos cristiano, ¿no? Él te limpió de pecado, te hundió en el fondo del mar, sí, pero igual, al trascender en esta vida cristiana, igual uno comete errores. uno En comete- esos errores
son pecados también. Porque está el tentador. ¿Entendés? Y por eso mismo creo que todas las noches uno tiene que acostarse que no le perdona al Señor. Porque si me arrepentí, el Señor me libró de todo pecado. No es que va a quedar limpio todo el proceso hasta que va a buscarte el Señor. Porque una maravilla siempre te manda. Siempre no es que la quiere mandar, se erra y hace un error. ¿Entendés? No es que porque sea cristiano yo ya tenía que haber pecado. No. Estamos limpios y yo creo que Acá dice, perdón, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿No? ¿qué pasaje es? Sión, digo, Arriba. Isaías 38, 40. 38, 41, Jehová consolación, dice. Yo lo tengo marcado porque no me acordaba. Porque ya nos perdonó Él. Jesús ya nos perdonó cuando murió en la cruz, ¿no? Pero el tema de reconocer, como bien decía mi hermano, reconocer cada momento, porque yo me acuerdo, porque el Espíritu Santo te hace, como dice Él, te hace recordar que vos cometiste un error. Por ejemplo, yo salgo a la calle y tengo una discusión con alguien por algún error que yo cometí, pero yo con tal de ganarle al otro, sigo discutiendo, ¿entendés? Y vos tenés que reconocer, no, perdonar, estuve mal yo, ¿entendés? No. Reconocer, pedir, perdonar, estuve mal yo, porque pasé yo y te choqué, pero como te tiraste el café, Me enojé. te tengo que agarrar, ¿entendés? Es reconocer. Es lindo, yo una vez conté acá, cuando yo empecé acá, en iglesia y todo eso, yo hice macana, pero ¿cómo no perdonó el Señor? Porque yo me arrepentí, tuve ese arrepentimiento que jamás en mi vida lo tuve, me temblaba todo el cuerpo por dentro, ¿entendés? Y bueno, pasó eso que me puse a cargar 200 bolsas en la camioneta porque bueno, fue la semana madrugada, Gustavo, la recuperamos. Bueno, pero cuando vi lo que ellos contan en el púlpito y en la presencia del Señor, en un momento, yo vi como el Espíritu Santo que se cruzaba así en el fondo de la carbonería, ¿viste? Pero yo ya empecé antes de eso, empecé a sentir ese arrepentimiento, pero todo mi cuerpo, ¿viste? Me puse así y decía, no, si yo ya soy fuera de Dios, ¿cómo voy a seguir? ¿Viste? Y después cuando vine acá, no sé, después de eso que me invitó, dice, por lo que te arrepentiste, yo te perdono. Y ahí más empecé a creer. Entonces esto no es broma, No. No, o sea, ¿viste? Pero el arrepentimiento ese. El arrepentimiento que por dentro, por dentro viene. Cuando metiste la pata, cuando uno mete la pata, ¿no? Pues, si bien, como decimos siempre, todos meten la pata. Todos metemos la pata. Pero hay momentos donde sentimos ese dolor, ¿no? Sí. Por dentro decir, le fallé al Señor. Sí, no, Le fallé. Y ahí viene el arrepentimiento, ¿no? Y aparte, cuando vos te arrepentís, sentís libertad. Te arrepentiste y pediste perdón, Señor, perdoná, me equivoqué. Y ahí parece que te sale la carga del corazón, ¿no? Eso es, creo que el arrepentimiento es la vida del cristiano debe ser arrepentimiento constante. Todo, siempre, perdonar. ¿Cómo es eso de la convicción, puede ser? Algo así. Sí, esa. La convicción de La pecado. convicción de pecado. El Espíritu Santo es que convence de pecado. Por eso decía yo hace rato que podemos salir a predicar y predicar, vamos a sembrar la semilla. Claro. Vamos a sembrar, pero el convencimiento no lo damos nosotros. El Espíritu Santo es el que convence quizás a través de nuestras palabras, que nos usa, o quizás cuando nos vamos recién, el Espíritu Santo trabaja. O sea que no necesariamente tiene que... En el momento estamos predicando a la persona y ya se va a convertir, le va a morar y dice, sí, puede ser, pero capaz que la persona queda recalculando y después te manda un mensaje diciendo, ¿sabes qué quiere ir a la iglesia? ¿Sabes qué? No sé, puede pasar mucho, pero es el Espíritu Santo el que obra de acuerdo a la persona. Brian, ¿qué te había A mí me tocó San Lucas capítulo 3, versículo 3. 3:3, ¿no? Sí. El que lo encontró puede decir amén. Amén. ¿Está bien? Amén.
yo me quedaba con esto también, ¿no? Del perdón. Que uno dice que tiene que pedir perdón todos los días, ¿no? Pero a mí me pasaba, a mí también me pasó, que cuando llegué al camino de Dios, pues no sé si le pasó, hay Santa Cena, mañana pido perdón, pero después no te acordás de lo otro que hiciste. Hay Santa Cena y ya te viene el... En la Santa Cena, al final, la Santa Cena, Claro. puede ser algo lindo, termina siendo un castigo. ¡Oh, tienes razón! Yo creo que no hay que esperar, sino decir todo el tiempo, estar a cuenta todo el tiempo, ¿no? Tratar de estar a cuenta a medida que yo voy sintiendo, no voy a esperar hasta mañana. Y eso es lo que vamos aprendiendo, ¿no? En el camino. A mí me pasaba eso. Bueno, dice así la palabra, digo en el nombre de Jesús. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Porque hablaba, ¿no? Del arrepentimiento, que Juan predicaba el arrepentimiento. Y yo me quedé con eso, lo quería leer más y había más, pero me quedé con eso, porque me acuerdo que teníamos que traer sobre el arrepentimiento. Sí. No me quería salir de esa palabra. Y me llevó también a reconocerse, justo estábamos todos en un mismo sentir, porque yo no lo podía creer las palabras que decía él y yo no es que lo busqué por internet ni nada de esas cosas, sino que le dije, Señor, dame sabiduría, dame... Y casi todas las palabras, casi son todas las que me dio el Señor en el momento, ¿no? Y también me llevó a reconocerse en el Salmo 51, aquel que lo puede encontrar puede leerlo, ¿no? Salmo 51, versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y limpia de mis pecados. 2. Qué lindo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Claro, sí, uno cuando se arrepiente, ¿no? Se siente limpio. No sé si hay veces donde nosotros, cuando pedimos perdón también, no creemos que Dios nos puede perdonar, ¿no? Yo me he cruzado miles de gente que eran cristianos, son apartados del Señor, y yo le digo, venite a la iglesia, que yo sé que ya sé por dónde ir, y le digo, Dios te puede perdonar, pero ellos, mirá cómo estoy, dice, pero mirá cómo estoy, mirá, vos decís que Dios me va a perdonar. Lo mismo decía la palabra, el hijo pródigo, se fue con todas las cosas, perdió todo, porque el diablo es así, el diablo te da por un lado, pero te lo quita por el otro, el diablo es así, ¿no? Pero él volvió arrepentido, dijo, Señor, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de ser tu hijo, le dijo. Y antes, como un padre, ¿no? Cuando un hijo se porta mal con un padre, o le desobedece, o dice una mala palabra, hay algunos que, bueno, a mí me pasó que cuando yo era chiquito, a mí me agarraban con la varilla, o con el cinto, ¿no? Y nuestro padre se enojaba. Pero mirá qué amor que tiene Dios, que no va y te dice, no, andate al infierno, o andate a esto, o te voy a castigar. No, el Señor dice, yo te perdono, vení, trae el becerro, trae como se dice, ¿no? Un asado, vamos a hacer fiesta porque mi hijo se arrepintió, mi hijo reconoció su error, mi hijo reconoció su error y sabe que sin mí nada puede hacer. Nada puede hacer. Una persona cuando se arrepiente demuestra que sin Dios nada es. Nada es. Sin Dios, el Señor lo dijo, ¿no? Dijo, sin mí nada puede salir. Nada, nada. Sin mí, si Dios no está en nuestra vida, no somos nada. No somos nada. Estábamos muertos, ¿no? Pero el Señor nos resucitó. Y eso habla también, y me llevó al pasaje, el mismo pasaje que él, pero después me llevó a creer que Jesús le puede perdonar. Ese me llevó a Lucas 5:17. Lucas 5:17. Sí, Lucas 5:17. El que lo encontró puede leerlo. Claro, No, 15, sí. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar.
¿Sigo? Sí. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Eso es lo importante de creer, ¿no? Que Jesús nos puede perdonar, que nadie nos condena. La palabra decía que a la mujer adúltera, que todos la condenaban, todos le decían que era pecadora, todo. Y el Señor le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice que cada uno, del chiquito al más grande, se iban. Y dice que el Señor le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te decían? No, Señor, no hay ninguno. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Mirá, ni yo te Y en ese condeno. paisaje que decimos, no había ninguno que no tenga pecado. Claro, Todos pierdan la piedra del claro, pecado y se fueron. sí, Y esta es la enseñanza que te da el Señor, también no hizo nada. Claro. ¿Qué? El único santo fe, sí, mamá. vete y no peques más. te digo. Está, ¿ves? Ahí está. El arrepentimiento, pero la última parte le dice: vete y no peques más. Pero, y controversia ese pasaje, ¿no? Porque decimos que somos pecadores, ¿no? Pero el otro día hablábamos del consentimiento. Nos vamos, pero ya no consentimos más el pecado. Ahí está, me parece, el foco, y decir, nos arrepentimos y ya no consentimos más de nuestro corazón aprobar, decir, esto está bien, lo sigo haciendo. No, ya no lo apruebo. Ya voy a intentar no hacerlo más. Y Dios, que sabe, conoce nuestra intención, sabe que no lo estamos queriendo hacer. Que por ahí metimos la pata, pero ya no lo consentimos como antes. Ya no hay una postura de decir, sí, yo lo hago porque está bien. ¿Tenemos todo? Ahí está. Ahora Jesús dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice para nosotros: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra decía Juan cuando estaba, la gente venía a bautizarse, ¿no? En la orilla del Jordán, se bautizaban ahí, estaban los fariseos, los saduceos, estaban contrariando, no gustándole lo que Juan hacía, ¿no? Y él le decía a esta gente, ¿no?, que venía en contra de él, ¿no?, arrepentidos, hacer fruto digno de arrepentimiento. ¿Sabe, hermano, que yo puedo ser una persona de mucha oración? Puedo hacer, tratar de aparentar conocérmelas todas. Quizás sí conozco la palabra, quizás conozco muchas cosas, pero Dios conoce mi corazón. Y cuando yo quiero buscar a Dios, Dios no me escucha. Dios no me escucha. Yo puedo orar toda la noche y amanecer orando y morirme en la iglesia orando, pero si en mi corazón no hay ese fruto digno de arrepentimiento, Dios difícilmente me puede escuchar. Y a veces nuestras oraciones no son escuchadas, porque hay algo dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, algo que está perturbando al Espíritu Santo morar totalmente en nuestra vida. Y si no nos despojamos de todo ese peso que llevamos encima, difícilmente Dios puede obrar, porque Él nos da libre albedrío. En nosotros está el tener la victoria o tener la derrota. A veces lo que pasa es que a veces nuestro corazón es tan duro y tenemos el ego tan arriba, tenemos ese orgullo tan arriba de creer que tenemos toda la razón nosotros, y llenamos nuestro ser con eso y no le damos lugar al Espíritu Santo que se introduzca en nuestra vida y Él comienza a orar. Mientras nosotros permanezcamos en ese estado, Dios no nos va a escuchar.
Y podemos manifestar de que tenemos al Señor en nuestra vida, podemos manifestar que somos más que vencedores y podemos manifestar que la victoria es nuestra, pero son mentiras. Porque mientras el Señor no llene nuestra vida con su presencia, y Él la va a llenar cuando nosotros estamos libres de ese peso que nos asedia. Y lo más triste de esto es que no podemos avanzar. No podemos avanzar porque hay un peso que nos impide, y es el peso de no arrepentirme y no querer reconocer que estoy en falta. A los judíos le estaba diciendo, arrepiéntanse. Ustedes dicen que son hijos de Abraham y todas estas cosas, pero están en pecado. Había amargura, había tristeza, había enojo, había ira, había de todo en esa gente. Entonces Juan, conociéndolo, porque Juan era un profeta, decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, cuando que yo también quería compartir el pasaje, ¿no?, de Lucas 15, ¿no?, donde habla del hijo pródigo, ¿no? Dice que el hijo reconoció, dice, voy a ir a la casa de mi padre, ¿no?, y le voy a decir, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Señor, haceme como uno de los obreros más bajos que tenés, haceme uno de esos. Si es que tienes misericordia de mí, porque no soy digno, te he fallado. Te he fallado. Pero sabes que Dios es tan grande, el amor de Dios hacia nuestras vidas, es tan grande la misericordia que tiene, que dice que el Padre que está simbolizando a Dios mismo con un hijo arrepentido, dice, vení, dice que lo abrazó y lo besó. Dice, póngale en ropa nueva, póngale el anillo de oro. Simbolismo de que de un nuevo comienzo, porque el Padre reconocía que el hijo verdaderamente se había arrepentido de lo que había hecho. Dios no podemos engañar a Dios. Él conoce cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón. Él conoce. Y entonces, ¿Él qué hace? La bendición viene a nuestras vidas. En el hijo pródigo, ¿qué pasó? Dice que venía hecho un estropajo el hijo, con toda la ropa desastrosa, mugriento, sucio, pero él dice que lo llevaran, que lo lavaran, que le pusieran una ropa nueva. Cuando nosotros estamos en ese pleno arrepentimiento, viene la bendición a nuestra vida. Ese es uno de los principales conceptos que tenemos que tener. Yo quiero ser bendecido, quiero ser ganador en todas las cosas, me tengo que despojar de todo eso que me está perturbando, ese pecado chico, grande, lo que sea, pero debo despojarme para que la bendición de Dios venga sobre mi vida. Si no, difícilmente puede venir la bendición de mi vida. Por eso es tan importante es el arrepentimiento, arrepentirme, volverme hacia Dios con todo nuestro corazón. Pero está en nosotros, porque Dios dice que agarra el pecado, los tira por el mar y nunca más se acuerda. Qué tremenda misericordia de Dios hacia nuestra vida. Fíjate vos en el pasaje de Zaqueo. Zaqueo le dice, Zaqueo, bajate que tengo que ir a tu casa. Dice que Zaqueo se baja, se va, y Jesús entra a la casa con él. Estaban ahí, vaya a saber si estaban comiendo, lo que estaban haciendo. Jesús no había dicho una palabra todavía. Pero cuando Zaqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes se los devuelvo, lo voy a compartir con los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús vio tanto el arrepentimiento de Zaqueo, porque Zaqueo era un cobrador de impuestos, un jefe que cobraba más de lo que correspondía, robaba. Y la gente no lo quería por eso, Zaqueo, porque trabajaba para los romanos. Pero cuando Jesús vio el arrepentimiento que había en este hombre, ¿qué le dijo? Sí, realmente hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación. Pero, ¿sabes qué? Por esto te quiero decir que si nosotros realmente queremos ser bendecidos en todas las áreas que a nosotros
Tanto lo material no nos debe interesar, sí, nos hace falta, pero no debe llenar nuestros ojos ni nuestros pensamientos. Nuestro principal camino es instruirnos en la palabra de Dios, es llevar en la palabra, pero que esa palabra se refleje en nuestra vida. Vivir la palabra, pues yo te puedo enseñar a vos, pero de repente vos me ves y este le predica esta palabra, fíjate cómo está. Fíjate qué boquita tiene, fíjate su modo de cantar. Claro, eso es lo que yo Entonces, yo debo pedirle al Señor, ¿viste? Que la bendición más grande es conocerle su palabra, implementarla en mi vida. Cuando yo estoy parado en esto, podré tener una escapada, podré pecar, sí, pero arrepentirme al momento y Dios me pone de nuevo otra vez. Verá la bendición de nuevo. Pero fundamental, mis hermanos queridos, que nosotros empezamos a estudiar esto, ¿no? Que lo podamos implementar en nuestra vida, que la gente pueda decir, en Gustavo veo algo distinto, en Ezequiel veo algo distinto, en Brian veo algo distinto, en cada uno de nosotros veo algo distinto, ya no son lo mismo. Ya hay otro reflejo, porque la persona que está cargada con pecados encima, tenés un rostro hosco, tenés un rostro oscuro, un rostro malhumorado, que nada te cae bien, todo lo demás. Pero cuando tú estás en el Señor, con un corazón limpio, hermano, todas las cosas tuyas, alrededor tuyo está la bendición de Dios. Y el que te rodea, vos vas a salir bendecido. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ti. La presencia de Dios está en ti. David era perseguido y todo. Se fue a la cueva de Adulán, se juntó con 400 hombres, todo mal hablado, todo mal educado, que la sociedad no los quería. Pero un día llegaron a ser los generales de David. Esos hombres ya no eran más esos vagos, esos atorrantes que estaban escondidos en las cuevas, que nadie los quería. Ahora eran los generales de David. La importancia de juntarnos con gente que esté llena de la presencia de Dios. Aquel que está haciendo cosas que no debe, te bendigo, hermano, todas las cosas, pero ¿por qué? Porque ese espíritu me puede contagiar, porque estamos hablando de cosas espirituales. Y si yo me rodeo de cosas malas, es muy posible que eso se apegue a mí. Y yo debo rechazar eso, debo rechazar. Debo buscar al Señor cada día que me santifique más. El Señor dice, el que es santo, santifíquese más cada día. El Señor nos pide eso, ¿viste? Para que nosotros podamos llevar un mensaje y ser luz, ¿viste? Ser verdaderamente luz. Por eso es bueno que nosotros llevemos esos frutos de arrepentimiento, que en nuestra vida se pueda marcar esos frutos de arrepentimiento. Eso es lo que yo quería compartir. Yo quería resaltar nomás en la parte que hablaste de Saqueo. Dice, Saqueo se arrepintió, ¿no? Saqueo se arrepintió y dice, bueno, si yo le debo, voy a devolver, y aquello que le saqué de mal, voy a devolver cuadruplicado, ¿vale? Entonces ahí se produce que Jesús dice, la salvación ha llegado. No lo decía por él, lo decía porque Saqueo se arrepintió. Claro. Lo decía porque Saqueo se arrepintió. Cuando yo me arrepiento, llega salvación a mi vida. La salvación viene, entonces, ¿por qué? Por gracia, sí, pero ¿por qué se causa? Porque yo me arrepiento. La salvación viene a mi vida, viene a mi casa, viene a todos lados, cuando yo me arrepiento. El poder del arrepentimiento es tremendo. Los dos malhechores al lado de Jesús, uno no se arrepiente, el otro le dice, Señor, vos no tenés nada que hacer acá, yo sí, yo estoy pagando lo que hice. Pero cuando se arrepintió, ahí terminó el punto, yo estoy pagando lo que hice. ¿Se arrepintió? Claro. Pero ¿qué hizo al momento de arrepentirse? Reconoció a Cristo también. Le dijo, Señor, este día, cuando entres en tu reino, ¿cómo sabía? Le era ya revelada la palabra del Señor. Le era mediante el Espíritu, ya era revelado que Él era el Hijo de Dios. Pero primero, ¿qué sucedió? Se arrepintió. Antes de recibir el Espíritu Santo, hay arrepentimiento. Es tremendo, ¿no?
Yo a mí me había tocado el libro de Jeremías 31:19. 31:19 me había tocado. Y bueno, a acompañación de eso habíamos dicho que íbamos a tocar el tema de Juan 3:3, el nuevo nacimiento, ¿no? Que dice, que le decía a Nicodemo que para entrar al reino de Dios es necesario que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es volver a empezar de cero. Y como todos volvemos a empezar de cero, tenemos que ser como niños. Y me recuerda a Mateo 18:3, que para entrar al reino hay que ser como niño. ¿Cómo es un niño? Inocente, No tiene maldad. no tiene maldad, Todo lo que todo lo cree, sí, se cree, cree. Pero ¿en qué cree? ¿Cómo decía el pastor? Hace rato me llamaba la atención que el pastor decía que confía, ¿no? Ciegamente en que alguien lo va a ayudar, el papá lo va a ayudar, ¿no? Así es el niño, así es el niño, confía en que el papá lo puede todo. Para mí, papá es un héroe cuando yo soy chiquito, ¿no? Y Dios para nosotros como niños, ¿no? Como niños espirituales, como volver a empezar, debemos tener y nunca perder esa confianza en Dios. Dice Jeremías 31:19 dice, y me hace recordar a la parábola del hijo pródigo, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé y me confundí, me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud, ¿no? Hace recordar la parábola del hijo pródigo. Dice, porque después que me aparté, o sea, se fue, se golpeó, como decías vos, a veces para que haya arrepentimiento nos tenemos que dar la cabeza contra la pared. A veces para que reconozcamos, porque estamos errando, ¿no? Yo estoy caminando en un error. Y a veces hasta que no me doy cuenta, hasta que no me golpeo, que estaba caminando mal, ¿no? Y eso causa en nosotros que digamos, si yo estaba yendo bien, ¿por qué me caigo? Si yo estaba caminando bien, ¿por qué me caigo? Claro, no supe reconocer a tiempo que estaba caminando mal. Dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Y después que viene el reconocimiento de la falta. Reconoció su falta. Dice, y herí mi muslo. O sea, una herida, ¿qué es? Es una marca. Cuando nosotros, y esto me meditaba mucho, cuando nosotros nos arrepentimos de algo que cometemos, pero cuando nos arrepentimos de verdad, cuando hay ese reconocimiento verdadero, nos queda marcado a fuego a nosotros. De tal manera que cuando voy a volver a meter la pata, está la marca. Está la marca, ¿no? El que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Así era el dicho, ¿no? Yo veo mis marcas, ¿entendés? A veces de equivocaciones, de errores que cometo. Pero ya cuando... cuando... marca en el pensamiento, porque es lo que me pasó, ¿viste? Cuando me dijeron, no, esto te pasó por esto, bueno, ahora no caigo, porque me acuerdo acá, me queda como la charla. Lo que contaba la otra vez, que vos encontraste, a ver, vos nos contaste a nosotros que vos tenías el vicio, ¿no? De la droga, y un día te encontraste un termo lleno de droga, caminando solo. Ahora, vos te quemaste con droga, o sea, en el sentido que tenés una marca, te arrepentiste de lo que hiciste, pero un día encontraste enfrente tuyo, regalado, un montón de droga. Pero como el que se quemó con leche, ve la vaca y llora, tiraste la droga. La tiraste en el inodoro, pudiendo saber la cicatriz que te dejó y te arrepentiste y ya no lo volvés a hacer. Ya no lo volvés a hacer. Porque sabés la cicatriz que te deja. Uno reconoce, ¿ve? ¿Ha pasado? Porque va a abrir la herida. Abrirla, no sé, o te deja otra marca más. ¿No? Dice, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé. Decime que no pasa que cuando reconoces tu falta, ¿qué pasa? Te da vergüenza. Te da vergüenza. Hoy meditaba con papá el momento donde el Señor se le aparecía a Adán y Adán ya había metido la pata hasta la manija. Le dice, Adán, ¿por qué te escondes? Y
tenía vergüenza, se había metido a la pata hasta la manija, Porque estaba otra todo- vez metí la pata, así el Señor me dijo que no, te da vergüenza, te avergonzaba, decir, y eso es lo que a veces no nos deja arrepentirnos, la vergüenza. Cuando en realidad, Señor, perdona, ¿sabes las veces que fui a orar y que, no sé a quién no le ha pasado, pero sin cara? Que a veces decís, no tengo cara para venir a orar, no tengo cara Claro. para venir a pedirte perdón, Señor. Me Me arrodillo, ¿por qué? pero no sé ni qué decirte. Claro. No sé ni qué decirte porque otra vez metí la pata. A mí me pasó, hermano. A mí me pasó. Si vos lo sabés, le decía el Señor, Sí, sí, la pata y no te puedo meter tampoco. Vivía Claro, sí, vivía en Dios. Merlo, ¿viste? Estaba en una iglesia allá por ¿cuál es tu nombre? Campanilla. Campanilla, estaba ahí en una iglesia. Y venía a trabajar, estaba con toda esa euforia, que venía trabajando, porque estaba siempre con una alabanza, una prédica, estaba ahí con este pastor que me había invitado a ver una campaña que se estaba haciendo. Y de repente, de un momento a otro, me descuidé y caí. Hermano, no sabía cómo presentarme ante Dios. No, ni cómo disculparme, ni cómo pedirle perdón. Me daba vergüenza. Yo sabía que Dios estaba. Yo sabía que Dios sabía todas las cosas. Pero ¿cómo entonces me acordaba del pasaje de que Adán se escondía porque había desobedecido? Entonces cuando vos te pasa eso, ¿no? Es que a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar. Que nadie está pendiente de nada. Pero hermano, ¿sabes qué? Tenés que hacer el esfuerzo y se me llenaron los ojos de lágrimas, hermano, me puse rodillas y empecé a clamar diciéndole, Señor, te he fallado. Sabiéndolo, lo hice igual. Sabiéndolo, lo hice igual. Pero sabés, hermano, esas cosas te enseñan a crecer también. Te enseñan a crecer. Tenía una marca y otra vez hice otra marca más. Pero Dios tiene tanta misericordia, que cuando ve que hay un arrepentimiento sincero, Dios te agarra, te pone el vestido nuevo, te pone el anillo nuevo, dice, adelante, hijo, dale. Increíble, ¿no? Porque esta historia es del pueblo de Efraín. Un pueblo al que se le estuvo predicando mucho tiempo. Jeremías le predicaba todo el tiempo diciéndole, va a pasar esto, va a pasar esto. Sin embargo, siguieron igual. Y cayeron. Dice el versículo 18, dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Ahí ya había caído, se lamentaba, metí la pata. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y ahí sigue lo que leímos recién. Y el versículo 20 dice, el Señor habla acá, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué tremendo, ¿no? Porque dice que todo el tiempo Dios lo veía caminar y sabía. Pero dice que todo el tiempo se acordaba de Efraín, por más que lo veía Efraín caminar mal. Por más que lo veía, pero cuando él se arrepiente, ¡wow! Dios se le conmueve todo. Las palabras que leyó, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Hay fiesta cuando lo arrepentimos, cuando metimos la pata. No hay que tener vergüenza de arrepentirse. No hay que tener vergüenza de pedir perdón. No hay que... Compasión por los que sufren y brindarle apoyo. Pero Él, porque hizo sacrificio por compasión, ¿no? Con nosotros, porque si Él no se sacrificaba, nosotros íbamos todo derecho al infierno. Y vas a seguir,
Sí, de tal manera amó Dios al mundo que... sí. No, pero ese fue por el amor que tiene él. Misericordia se mezcla con amor y el amor y la misericordia se mezclan juntas, porque si no tuviera amor y misericordia por nosotros íbamos para allá. De hecho, ese iba a decir. Ya me olvidé. Yo me olvidé. No, no tiene nada que ver, ¿viste? Pero por ahí, yo te doy un ejemplo. Porque porque trabajamos en animalería nosotros, hay veces que cuando tenés que llenar una losa grandísima, ¿no? Tenés que llenar, y son 4, 5, 6 por ahí. Y a veces uno mira al otro y no tiene La fuerza no tiene la la capacidad, no tiene que fuerza, ayudar. la voluntad y todo eso. Y vos no tenés que ayudar, porque dejarlo que él haga lo más livianito y vos hacerlo más pesado porque vos estás más golpeado, Más fuerte, más ducho, Ya venía de más cancha. más fuerte, más capacitado. Y lo mismo que cuando tenés que meter tierra, hay un montón de tierra. ¿Y qué pasa? Y vos ves que la tierra no se termina más y el otro ya está cansado. ¿Qué pasa? Tenés que ayudarlo a él, tenés que tener compasión por él. ¿Por qué? Porque si no, Se cae. claro. O Tiene que tener compasión al darle una palabra, a mi mamá está caído, está cayendo. eso no tiene nada que ver. No, no, yo creo que sí, yo creo que sí porque que va. Yo creo que sí. Llevamos a la palabra Porque es como decía. porque si vos no tenés misericordia, parece que estás llevando la losa, estás metiendo la tierra, lo dejas tirado, que si tirate la tierra vos solo, ya está. Ah, no sé, a vos te contrató para eso. ¿De qué están hablando? La palabra también habla de ser unánime, ¿no? Es lo mismo. Ah, pero se Están da los en dos, un sentido. están los dos, están No, los pero dos. yo creo que están, como vos dijiste, el que está más experimentado, que está más golpeado, que está más fuerte también, tener compasión de que un día también estuviste en ese lugar, Claro, de principiante, de recién empezar, y también, quizás todo decía, necesitabas que alguien te ayude, ¿no? Y decís, flaquito, la carretilla que pesaba el triple de lo que pesaba el pibe, ¿no? No sabías, ¿no? O sea, no sabía ni cómo agarrar la carretilla, no sabía ni agarrar una pala, nada. Y el hecho de que alguien te venga a ayudar, te enseñe. Claro, Ahí está la ¿Sabes misericordia. por qué? Porque yo cuando leo la Biblia, a mí se me vienen un montón de cosas en la cabeza. Y más, o cuando yo pedía sabiduría, iba a trabajar y se me venían cosas así. Ejemplo, cuando tuvimos trabajo. Claro, con el mismo trabajo, porque ahí iba entendiendo. La palabra me decía esto y yo estoy viviendo esto. Corte que nada que ver, pero era como medio parecido. No, son ejemplos que el Señor nos ministra. Sí, Brian. Bueno, justo sentí una palabra que había leído que habla de lo mismo, ¿no? Dice, la voy a leer, ¿no? ¿Sí? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Claro. Sabiendo yo que mi hermano está mal, ¿cómo le cerramos? O sea, llevándolo a tu ejemplo. Si yo veo que no puede solo, que es nuevito, que es flaquito, que no da más, que faltan 5 metros de tierra, entró uno en todo el día, lo voy a ir a ayudar. Venía, esto se hace así. ¿Sabes qué? Tenés que poner la pala así, porque así te cansás peor. Usar la carretilla así. Esa es mi misericordia. ¿No? Me pongo en el lugar sabiendo que un día yo estuve ahí. Un día yo pasé por eso. Entonces, ¿qué hago? No me hago un lado diciendo, claro, porque te olvidás de cuando uno es recién empezado. Claro. También estaba ahí. Yo creo que para quien quería leer esto, solamente, ¿viste? Bueno, yo por lo menos ya voy cerrando, ¿eh? Sí. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estas, dice, acerca de los cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las tales cosas no hay ley. Es tremendo, ¿no? Templanza, paciencia, bondad, amor. El amor en el cristiano es una cosa de la que debe sobreabundar el amor a Cristo. Cuando la persona tiene ese amor de Cristo, lo demás está bajo esa cobertura de ese amor. El amor te lleva a soportar. El amor te lleva a todas las cosas. En el libro Cantar de los Cantares hay un versículo del último, creo que dice, las muchas aguas, o en este caso los muchos problemas, todas las cosas que pudieran suceder, no podrán apagar al amor. Las muchas aguas no podrán apagar. Tremendo. ¿Puedo decir algo? ¿O le dejo terminar? Sí, no. No, a mí me pasó, justo me acordé de algo, ¿no? El amor que todo lo que... El amor, cuando tenés el amor, no importa lo que se te atraviese. El amor es, cuando una persona está enamorada, no le importa si se mete a alguien, el corazón va porque está enamorado. A mí me pasa con, bueno, hacer un ejemplo, ¿no? Con mi compañera. Llueve y yo aparezco igual ahí. ¿Y por qué es? Por el amor. O vengo a la iglesia y está lloviendo y después manejo igual ahí en la iglesia, ¿no? Y yo no lo hago porque, bueno, para hacerme ver, sino que lo hago porque Dios me amó primero a mí y yo también le tengo que amar en este camino que Él me dio, ¿no? Eso, yo digo que no vengo solamente por hacerme ver, sino por amor, por cumplirlo, por estar bien delante de Él. No cumplimos. No sé si va a ser amor. Claro, eso. Yo por amor viajaba 3 horas para estar 1 Claro. hora de una Sí, no es eso el amor, Es algo así, el ¿no? amor, ¿viste? Sí, el amor te- te golpea de una forma, ¿no? Y siempre la comparación del Señor es queremos estar enamorados, perdimos nuestro primer amor, ¿no? Siempre nos comparan con que no podemos perder el amor hacia Él, porque ahí es donde nosotros creo que el amor te lleva a superar toda barrera, todas las barreras, Toda lucha, toda prueba. rompe todo, las rompe, ¿no? Contra tales cosas dice, no hay ley. No hay ley. No hay quien no pueda hacer frente a nada, ¿no? Gana todas las batallas, todo eso. ¿Qué le parece si ahora cantamos? ¿No tenés alguna cosa para traer? Ahora la vemos. Bueno, porque no... Una oración cortita y Bueno, para cerrar, ¿no? Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por esta noche, una noche más, Señor, que estamos con